Muy bien, buenos días otra vez. Estamos aquí en, en la lección 6 del curso El Dios Verdadero. Y lección 6 vamos a hablar ah, de, ah, del tema santificado por el Espíritu Santo. Entonces, estamos hablando del miembro de la Trinidad, el Espíritu Santo, y hoy es santificado por el Espíritu Santo. Empezamos entonces con una oración. Querido Espíritu Santo, te agradecemos que nos hayas llamado a salir de las tinieblas a la maravillosa luz del Evangelio. Continúa fortaleciéndonos en nuestra fe a través de tu palabra y sacramentos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, tenemos algunas personas más. Luis, buenos días. Buenos días, Dios nos bendiga a todos. Muy bien, gracias Luis. Carlos, buenos días. Está en mudo el micrófono. Entonces, continuamos. Las preguntas de repaso. Estas son las preguntas de la tarea. Vamos a hablar un poco de estas preguntas al inicio de esta clase. ¿Cuál es la voluntad de Dios para todos los seres humanos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para todos los seres humanos? Jesús. Jesús, está en mudo el micrófono. No está abierto. Ok, ahora sí. Ahora Dice, sí. Dios quiere que todas las personas sean salvas y lleguen a conocer la verdad. En primera de Timoteo capítulo 2:4, ya que él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Sí, gracias Jesús. Excelente. Sí, entonces Dios quiere que todas las personas sean salvas y sí, esto es el versículo. Muy bien. Sí, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y llegan a conocer la verdad. Toda la gente. Luis, ¿un comentario? También yo pudiera agregar ahí que Dios desea que nos amemos y obremos con justicia y vivamos en paz unos con otros. También puedo Ujú, agregar. No sé si estoy ujú. en lo correcto. Sí, sí, esto es, sí, lo que tenemos aquí es porque estamos hablando del Espíritu Santo hoy y la fe que tenemos hoy. Am, pero sí, podemos ver que Dios tiene un voluntad am, para todos nosotros en otros aspectos también. Pero lo más importante es nuestra salvación. Quiere que todas las personas sean salvas. Continuamos. ¿Qué significa santificación? Santificación. Jesús. Apartarse. En la conversión, el Espíritu Santo nos distingue para ser parte del reino de Dios. En nuestra vida, Él continúa trabajando para apartarnos de nuestro pecado y del mundo. En el cielo no tendremos que luchar contra el mal o el pecado. Ujú. Muy bien, Jesús.
¿Algo más para compartir, Norma? Sí, buen día. Santificación es, ¿no? Separarse del pecado, renunciar a nuestra vida anterior y para servir a nuestro Señor, ¿no? Para estar junto con Él. Ujú. Gracias, sí. Sí, excelente. ¿Y Luis? Bueno, yo diría que santificación o santificarse es llegar a ser limpios, puros, sin mancha, estar libres de los pecados del mundo y llegar a ser una nueva criatura del Espíritu. Sí. Eso sería mi Sí, comentario. muy bien, gracias. Sí, excelente. Sí, en resumen, esto es lo que tengo. La santificación significa apartarse. Sí, en nuestra vida, el Espíritu Santo continúa trabajando para apartarnos de nuestro pecado y del mundo. Y en el cielo no tendremos que luchar contra el mal o el pecado. Muy bien. Entonces, la última pregunta de la tarea. Ahora tenemos 6 personas. Entonces, vamos a dividirnos en 2 grupos y ustedes pueden hablar de esta pregunta en sus grupos antes de hablamos un Yo poco en el yo grupo. tengo siempre problema con esa división, profesor, porque siempre me saca, por eso que no puedo entrar en eso. Sí, entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a crear tal vez 2 grupos, pero 3 personas van a quedar en este grupo principal para hablar y las otras 3 preguntas pueden salir a un grupo pequeño. ¿Ok? Ok, entonces Carlos, Daniel y Norma están en un grupo pequeño y los demás, Jesús, Mónica y Luis, ustedes van a quedar aquí y pueden hablar en este grupo de este tema. Yo estaré aquí en este grupo, pero ustedes pueden empezar y hablar de esta pregunta entre ustedes. Entonces, ¿por qué no podemos convertirnos? Estamos mudos, profe. Hermanos, ¿escuchan? Sí, le escuchamos. No sé si yo estoy en este grupo, ¿no? Sí, usted No está en este... escuchamos. Sí, Luis, Jesús y Mónica están en este grupo, sí. Luis, ¿qué puede Bueno, decir de la pregunta? eh, bueno, ¿por qué no nos podemos convertir? Yo creo que es porque no tenemos fe, me imagino, porque yo estaba ahí peleando con esta pregunta, porque para convertirnos necesitamos fe. Entonces, eso sería porque, porque la fe es lo que atrae todo lo que nosotros podemos ser y convertirnos a Dios especialmente. No sé cuál sea su opinión, hermana y hermanos. Bueno, yo creo que sí. A veces cuando la fe no es porque no es una decisión de uno tener fe, ¿verdad? Es algo que le da el Espíritu Santo. Entonces, Ajá, eh, ese trabajo que el Espíritu Santo y que uno hace esa Según apertura, Efesios 2:1. ujú, este,
esa apertura Y que uno... espiritualmente somos ciegos en 2 Corintios 4:4. Ujú. Sí, entonces imagínese, vea todas las limitantes que tenemos para convertirnos. Y si nosotros ya, teniendo un poquito de conocimiento, no hacemos la voluntad del Padre o no buscamos cómo realizarla, creo que la conversión es casi como una dificultad, porque mismo lo está diciendo usted, ¿verdad? Y si nosotros tenemos ese regalo y ese don del Espíritu Santo, pues Él va trabajando para apartarnos de todo eso, ¿verdad? Pero no podemos convertirnos, o siento yo que mientras no trabajemos también al lado y dejemos toda esa mundanidad y todo eso que nos aparta, cuesta la conversión, cuesta. Porque, o sea, sería la conversión en de verdad, porque hay muchos que a veces estamos convertidos, pero no lo demostramos en verdad. Porque fácil es decir que estoy convertido a Dios y eso cualquiera puede decir, pero Uno puede ya decir, poner en práctica todo lo que Dios quiere, ahí está donde lo complicado que muchas personas le ven también y por eso no quieren venir a Cristo. no quieren el compromiso, porque Mm, es difícil, al final es difícil. Ajá, sí, Uno solo como persona no puede. El Espíritu Santo es que obra en uno. Definitivo. pero, ajá, pero ahí, sí, o sea, yo tengo una pregunta, o sea, cuando nosotros no conocemos de Dios, o sea que por el amor de Dios, el Espíritu Santo está trabajando en nosotros para que aceptemos, eso sería. Sí, hay muchas personas que, por ejemplo, quieren que nosotros conozcamos de Dios y ellos empiezan a dar por nosotros. Y de esa manera en su oración el Espíritu Santo llega a nosotros, pero no por nosotros. No, Claro, no. Dios, ajá, o sea, No, es por el amor de Dios, por todo no es se por queden el en el mundo, porque ahí es donde está mejor, supuestamente. Por eso cuando usted llega a los pies de Cristo, cuando usted ya tiene conocimiento, pues de alguna forma siento yo, pienso que también es parte del trabajo que uno tiene que hacer, porque si ya usted está teniendo conocimiento, porque ya se le fue revelado, porque así lo quiso el Espíritu de Dios, entonces yo digo que ya es una parte donde opera también la razón del ser humano en tener que cambiar y apartarse de muchas situaciones eh, eh, que no comulgan, diría yo, tal vez no es la palabra correcta, pero que no congenian o no engranan con la espiritualidad y la forma de ser de un cristiano. Ajá. Por Eso es ejemplo, correcto, Frida. para yo aceptar a Cristo pasaron por lo menos como 10 tipos de personas, pero de diferentes denominaciones, hasta que al fin, o sea, yo solo prácticamente después me di en cuenta y tuve que aceptar. Entonces, eso sería que Dios pone al Espíritu Santo a que esté atrás de las personas que no conocen de la palabra. Y aparte que él fue el que nos dejó, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él parte a, a crear la morada para nosotros, ¿verdad? Para los que vayamos a ir a estar con Él. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo es un trabajo tamaño un poco grande y arduo, pero también el de nosotros, que cuando ya nos esa venda en el suelo, no seguir poniéndola, porque a veces la ponemos por gusto. Amén, amén. Gracias, hermanos. Muy bien, gracias. Creo que los demás están con nosotros ahora. Estamos todos, sí, en el grupo principal. Entonces, para revisar esta pregunta, ¿por qué no podemos convertirnos? Pues por naturaleza somos enemigos de Dios y vemos esto en Romanos 8:7. Somos muertos en nuestros pecados. Efesios 2:1. Y espiritualmente ciegos. Segunda de Corintios 4:4. Y estas son las referencias que tenemos. ¿Hay algún comentario para el grupo?
¿De alguien del grupo pequeño o de cualquier grupo? ¿Un comentario más de esta pregunta? Daniel. Sí, en el grupo que estamos, la hermana Carlos, perdón, la hermana Norma y el hermano Carlos, pues compartíamos y estamos muy de acuerdo en que es de importancia para el convertimiento conocer de la palabra de Dios y apartarnos del pecado, ¿verdad? Reconocer que somos pecadores, como dice la palabra en el libro de los Hechos, arrepentidos y convertidos, ¿verdad? Es un gran paso, pero mientras la persona no dé ese paso, pues no puede ser purificado y sus pecados no pueden ser borrados. Entonces, el conocimiento de la palabra, porque el Señor nos habla por medio de la misma. Yo siempre he dicho, no podemos amar, no podemos decir que amamos a Cristo si no conocemos de su palabra, porque no estamos conociendo a esa persona, ¿verdad? Su imagen y decirle al Señor que día con día nos dé esa fuerza y que aumente nuestra fe. Como dijo el hermano Pedro, aumentanos la fe, Señor, quiero creer cada día más en ti. Entonces compartíamos y estamos muy de acuerdo pues en esta misma manera de pensar. Gracias, Daniel. Sí, gracias por esta aportación. Muy bien. ¿Algo más? ¿Un comentario más antes de continuamos? Muy bien. Ok. Entonces, y vamos a hablar un poco más de este tema al fin de la clase también. Pero excelente. Buenos comentarios. Muy bien. Continuamos entonces con la lección 6. La parte principal de esta lección. Y voy a compartir algunas diapositivas con ustedes y después vamos a hablar juntos de algunas preguntas. Como vimos en nuestras preguntas de revisión, necesitamos que ocurra un milagro para que cualquiera de nosotros crea en Jesucristo como nuestro Salvador. Y Dios hace milagros. Cada uno de los que creemos es un milagro de Dios. Y el Espíritu Santo es como un buen trabajador de la construcción. Él trabaja en nuestros corazones usando sus mejores herramientas. Las herramientas del Espíritu Santo son el Evangelio en su palabra y los sacramentos del bautismo y la Santa Comunión. En este curso no discutiremos en profundidad los sacramentos. Esto es otro curso, se llama Sacramentos y Oración. Pero por ahora, recuerde que son las herramientas poderosas de Dios para obrar la fe en nuestros corazones. Y la conversión es un milagro tan grande que la Biblia usa múltiples formas de describirlo. Somos iluminados, Hebreos 6:4. Renacemos, Juan 3, versículos 3 y 6. Somos regenerados, dice Tito 3, 5. Y estas son algunas de las palabras que Dios usa para describir el milagro de la fe que Él crea en nosotros. Y esta fe salvadora es la simple confianza que tenemos en las promesas de nuestra salvación en Cristo. Es el regalo de Dios y no algo que producimos por nosotros mismos. Esta fe es lo que nos conecta con Cristo y nos permite recibir todas sus bendiciones, de tener la vida santa de Cristo llena de obras sagradas que se nos atribuyen, el perdón de los pecados, la vida eterna y la salvación.
Ahora vamos a hablar de dos preguntas principales, pero primero hay un comentario o una pregunta hasta ahí en la lección. Luis. Bueno, entonces para mí sería una pregunta, o sea, o sea que el primer milagro que nosotros recibimos es la conversión, ¿verdad? Ujú. Ah, ya, para estar claro en ese. Ya, Sí. gracias. Ujú. Sí, un regalo del Espíritu Santo. Ujú. Muy bien. Ok, entonces, la primera pregunta. Culpa suya si sus oraciones no son contestadas. Vamos a hablar de esta pregunta. Muchas personas creen que si tienen una fe lo suficientemente fuerte, pueden exigir cualquier cosa de Dios y se hará. Por ejemplo, la curación de cáncer o otra enfermedad. Si no sucede, es completamente culpa suya, porque dudaron y no tuvieron suficiente fe. Vamos a hablar de Mateo 26 y 2 de Timoteo 4, versículo 20, porque estos versículos combaten un poco esta idea. Sí, un voluntario que puede leer Mateo 26. Mónica, por favor. Unos pasos más adelante, se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar. Y decía, Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. Amén. Gracias, Mónica. Sí, esto es Jesús hablando con su Padre en los cielos. Y esto es su oración. Jesús, que siempre oraba perfectamente, le pidió a Dios que le quitara la copa de sufrimiento que estaba a punto de beber. Dios respondió a la oración con la respuesta no. Es sabio pedir todo de acuerdo con la voluntad de Dios, incluyendo las frases, hágase su voluntad y si es tu voluntad cuando pedimos algo que Dios no ha prometido. Es una buena práctica que podemos seguir en nuestra propia vida de oración. Entonces sí, esto es una oración de Jesús en este ejemplo y la respuesta de Dios Padre es no, no, porque esto es lo que necesitamos para la salvación en este caso y Dios Padre sabe esto. Un comentario o pregunta de esta situación. Daniel. Sí, pastor, me identifico bastante con esta pregunta y estoy muy de acuerdo. A veces nosotros oramos pidiéndole al Señor que se haga su voluntad. Creo que tiempo atrás compartí con ustedes uno de los tantos testimonios y fue para bien porque esta persona no creía en el Señor Jesucristo, estaba tan resentida con Dios y cuando me invitaron, yo lo visité, pues no lo presioné, le hablé de Cristo, le interesó, regresé. Él no se podía levantar porque su columna estaba literalmente destruida, ¿verdad? Oramos. Yo en lo personal, yo le dije, Señor, haz tu obra para que este varón pueda creer en que tú estás vivo. Y mire que el Señor le restauró su columna, que el doctor no se preguntaba cómo era eso posible. Él también en ese tiempo estaba padeciendo de cáncer y me dijo él, después lo visité, estuvimos platicando bastante, conocí de su vida
y pues oramos para que el Señor lo sanase de su cáncer. No fue así, pero él estaba consciente de que pues podía guardar una esperanza, le pidió perdón al Señor, aceptó a Cristo en ese proceso. Entonces Dios obra de una manera tan perfecta que no lo sanó de su cáncer, pero sí considero yo, y él también me lo dijo antes de morir, que él tenía pues la esperanza de que el Señor lo recibiese, porque había pedido perdón, ¿verdad? Tanto tiempo resentido. Y a mí también eso me ha ayudado mucho porque aumentó mi fe también, ¿verdad? A confiar más en el Señor. Y fue algo tan maravilloso. Muchas gracias. Ya, gracias, Daniel. Sí, gracias por compartir esta historia. Muy bien. Mónica, ¿tiene algo para compartir o Me quedó la está? mano Ok. levantada, profe. No, está bien. Y Luis, adelante. No digo que con esto debemos, o sea, cuando nosotros oramos, bueno, nosotros conocemos la palabra, pero por decir, cuando nosotros evangelizamos o cuando nosotros damos a conocer la palabra al que no conoce, debemos tener mucho cuidado y poner énfasis porque siempre la gente viene al Señor, así como todos creo que venimos con una necesidad y muchos vienen por la necesidad de sanación, pero se les debe enseñar que siempre tiene que ser la voluntad del Señor, porque muchos les digo, como vienen con problemas físicos y ven que Dios dice que ustedes dijeron que Dios me sana y que no pasa nada, a veces por eso se retiren. Entonces, por eso que nosotros debemos fundamentales a ellos, enseñarles que todo es la voluntad de Dios. O sea, nuestro deseo cuando oramos por cualquier necesidad, sea para nosotros o sea para alguna persona, entonces nuestro deseo como humanos y todo es que Dios nos conteste inmediatamente. Eso sería algo increíble, algo maravilloso, pero sabemos que Dios no trabaja de acuerdo a nuestros deseos, todo viene según su voluntad. Y esto por eso le digo que es fundamental enseñarles a ellos que todo viene a su tiempo, al tiempo de Dios, no a nuestro tiempo. Ese sería mi comentario. Ujú. Sí, sí, tenemos ideas de lo que sería mejor para nosotros o bueno para nosotros, pero Dios sabe todo de nuestras vidas. Ujú. Muy bien, gracias. Y un comentario más para compartir de, de, de esta pregunta antes de la próxima pasaje, es que no debemos o no tenemos que agregar las frases hágase tu voluntad o si es tu voluntad cuando le pedimos a Dios que o cuando sabemos la voluntad de Dios, como cuando hablamos o cuando pedimos a Dios que nos perdone nuestros pecados. Dios nos ha prometido el perdón de los pecados. Entonces, no tenemos que usar la frase, sí es tu voluntad. Ya sabemos que sí es la voluntad de Dios. Él va a perdonar nuestros pecados. Muy bien. Continuamos entonces con segunda de Timoteo. Un voluntario que puede leer este pasaje. Luis. No, disculpe, yo tengo una pregunta a lo que Ok. usted se refería que cuando nosotros, de ejemplo, oramos para que nos perdone. Entonces, Ujú. si nosotros mencionamos hágase su voluntad, o sea, si nosotros mencionamos esa palabra, estaríamos yendo en contra de lo que Dios desea. Esa sería mi pregunta. Si mencionamos eso cuando estamos orando que nos perdone. Am, sí. No sé si Estoy me pensando. comprendió la pregunta. Sí, sí, porque
pues sabemos lo que Dios dice en la Biblia. Entonces, si estamos usando esta frase con el perdón de los pecados, por ejemplo, no estamos, estamos diciendo algo que la Biblia no dice, porque no es, ya sabemos la voluntad de Dios. Entonces podemos decir esto, que ya sabemos que Dios, tú vas a perdonar mis pecados y por eso, sí, no tenemos que usar esta frase y no debemos usar esta frase porque ya sabemos ya sabemos la voluntad de Dios en esta situación. Ya, gracias. Gracias, Luis. Eduardo. Buenos días, mis hermanos. Un saludo para todos, muy cordial. Buenos días. Mi hermano, estamos en el tema de la oración, ¿verdad? A veces la Biblia dice de que a veces Dios no contesta las oraciones porque pedimos mal. A veces uno pide y no es la voluntad de Dios ni es el tiempo de Dios para que Dios nos dé lo que nos estamos pidiendo. Entonces, por eso nosotros suponemos que tiene que ser la voluntad de Dios porque, a veces uno tiene una idea y, ¿verdad? Y pensamos que está bien, pero a veces no es el tiempo de Dios. Entonces ahí ese es un punto que también hay que tener en cuenta. Amén. Sí, excelente. Y cuando estamos hablando de cosas que Dios no dice en la Biblia, Dios no dice nada de mi vida diaria en la Biblia, de mis enfermedades y cosas así, las cosas que pasa cada día en mi vida. Entonces, con estas cosas, sí, estoy hablando o orando si es la voluntad de Dios en mi vida. Eduardo, Sí, ¿otra vez? sí, también la Biblia dice en otra parte que teniendo sustento y abrigo, están contentos con eso. Entonces a veces nosotros no queremos sustento y abrigo, sino queremos otras cosas. Queremos carro, queremos moto, queremos todo. Y entonces no es así. Gracias, Eduardo. Luis. No, si desea, ya puedo leerle el versículo. Sí, adelante. Gracias, Luis. Segunda de Timoteo 4:20 dice, Erasto se quedó en Corinto y Trofimo, es que aquí mi teléfono mal, perdón. Trofimo, dejó en Mileto, pues estaban enfermos. Gracias. Sí. El gran apóstol Pablo, que incluso hizo múltiples milagros y curaciones, dejó a su amigo y colega Trófimo enfermo en la ciudad de Mileto. No hay evidencia de que esto fue una falta de fe en Trófimo o de Pablo. Dios simplemente permite que las personas se enfermen a veces o incluso causa que se enfermen cuando desde su perspectiva sirve un buen propósito. Él ciertamente quiere que oremos por ellos en esos casos, pero siempre dejando que Dios decida qué es lo mejor para una persona. No podemos ver la voluntad de Dios en este tipo de situaciones, por lo que pedimos que se haga su voluntad, incluso si está en contra de nuestras esperanzas y deseos. Entonces, sí, la cosa más importante de esta pregunta, de este tema es Dios no va a contestar a nuestras oraciones con sí, si tenemos un fe grande. No depende de nuestra fe. Depende en la voluntad de Dios. Un comentario más antes de la próxima pregunta.
Sí, muy de acuerdo, pastor. Creo que ahora en día muchas denominaciones se enfocan a eso, porque tengo esa experiencia, ¿verdad? De decir de que se dice, bueno, no obró el Señor porque quizás cuestionan hasta la manera, cada quien tiene su manera particular de orar, no usamos las mismas palabras, aunque la fe sea la misma, ¿verdad? Entonces, mucho se cuestiona eso y se considera o se ha interpretado que el hecho de que tengamos fe es que todo va a suceder y no es así, o sea, eso es lo que yo entiendo y con eso me quedo, ¿no? Ujú. No es así, la voluntad de Dios es agradable, perfecta en todo tiempo. Si el Señor me quiere tener enfermo, gloria a Dios, Él sabrá, porque entonces es difícil entender esa parte, pero ahí vamos encaminados a quererle a entenderla, pues sí, ¿verdad? Esto así es. Sí, gracias, Daniel. Muy bien. Eduardo. Sí, mi hermano, volviendo al tema mismo, que sin salirnos del tema, cuando Jesús estaba orando allá, ¿verdad? Antes de ser entregado, antes de ser crucificado, dijo, Señor, que se haga tu voluntad en mí, no la tuya, no la mía, sino la tuya, ¿verdad? Ujú. Entonces a veces Sí. nosotros vemos que la voluntad de Dios va contraria a lo que uno piensa, a lo que uno cree, ¿verdad? Ujú. Entonces ahí vemos ahí claramente, ¿verdad? Que mismo Jesucristo y puso el hincapié ese, ¿verdad? Puso ese punto ahí de vista, que él iba a hacer lo que no quería hacer, pero Dios, la voluntad de Dios era que sí lo hiciera, porque él estaba en condición de hombre en ese momento. Como todo hombre humano piensa y que Dios lo va a ayudar en una situación, ¿verdad? Pero Dios permite que las cosas pasen para un resultado mayor, ¿verdad? El proceso Ujú. de Dios es diferente al del hombre, ¿verdad? Sí. Gracias, Eduardo. Sí. Muy bien. Y Luis, adelante. Sí, mi hermano, como dijo el otro hermano que participó, el gran problema es hoy que muchos pastores incluso dicen que tienen que orar de esta manera, que de esta manera, porque a veces no están orando conforme a lo que Dios dice, por eso no les contesta, pero yo a esa respuesta les digo que Jesús a veces oró lo más sencillo y Ujú. fue bendecido que él curó a muchas personas porque esa es la voluntad del Padre. Incluso Jesús no hablaba lenguas, no, la palabra no dice. Ujú. Entonces a eso que tenemos que tener cuidado también ahora porque no digo que ahora está mucho que unos dicen que por esto, por el otro, Dios no te oye, pero todo es la voluntad del Señor, sino que cada persona tenemos el modo de orar. Entonces eso sería mi aporte. Sí. Sí, gracias. Sí, la respuesta de Dios no depende en nuestra fe ni nuestras palabras elegantes o algo así. No, no. Simplemente es la voluntad de Dios. Él sabe todo de nuestras vidas. Muy bien. ¿Por qué motivos puede ser confuso decir, acepté a Jesús en mi corazón o tomé la decisión de seguir a Cristo? ¿Por qué motivos puede ser confuso decir esto? Un comentario antes de estudiamos esto un poco. Jesús. Bueno, porque nosotros debemos centrarnos pues no en nuestras acciones y decisiones. En lugar de enfocarnos, debemos enfocarnos en la obra de Dios, no en nosotros. La salvación es un acto de gracia de Dios, pues, quien nos llama y nos capacita para responder a su llamado. El Espíritu Santo es quien obra en las personas, es quien convence, guía y capacita a las personas a responder al llamado de Dios y seguir a Cristo. Nuestro estado natural, antes de convertirnos, todos los humanos estamos muertos en el pecado. Ujú. Sí, sí, claro que sí. Gracias, Jesús. Excelente. Entonces, vamos a estudiar un poco más este tema. ¿Cuál es nuestro estado natural antes de convertirnos?
nuestro estado natural antes de convertirnos. Eduardo. Pecadores no arrepentidos. Bien. Ujú. Muertos, ¿cierto? Sí. Por naturaleza, todos los humanos están muertos en el pecado. Y no podemos convertirnos por nuestra propia fuerza. Y voy a leer Romanos 3, 10 a 20. Como está escrito, no hay ni un solo que sea justo. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto. Y con su lengua engañan. En sus labios hay veneno de serpientes. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y desgracia hay en sus caminos. Y no conocen el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que dice la ley se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos caigan bajo el juicio de Dios, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Entonces, sí, podemos ver que por naturaleza los humanos están muertos en el pecado. Nada bueno de nosotros. ¿Quién debe obtener la gloria cuando nos convertimos? ¿Alguien tiene una respuesta de esta pregunta? ¿Quién debe obtener la gloria cuando nos convertimos? ¿Jesús? Dios es el único que obtiene la gloria cuando nos convertimos. Si insistimos en que debemos elegir o aceptar, estamos tomando algo de la gloria de Dios. Si dependiera de nosotros, nunca tendríamos la certeza de la salvación. Sí. Ujú. Sí, gracias. Dios debe obtener la gloria. Sin embargo, si insistimos en que debemos elegir o aceptar, estamos tomando algo de la gloria de Dios para nosotros. Cuando hacemos esto, estamos diciendo que tenemos una pequeña parte en nuestra conversión y ponemos en peligro nuestra confianza en la salvación ganada por Cristo. Solo podemos estar 100% seguros de nuestro lugar en el cielo y nuestra relación con Dios si nada depende de nosotros, incluso la fe que tenemos. Un comentario más de esta pregunta. O una pregunta o algo. Luis. No, yo digo en todo, o sea, en esto y en todo, nosotros tenemos que dar la gloria al Altísimo, porque si su Hijo le dio la gloria, nosotros estamos lo mismo, para seguir ese ejemplo, ¿no? En todo lo que yo digo. Ese sería mi comentario. Gracias, Luis. Sí, esto es el ejemplo de Jesús también. Y Eduardo. Sí, la Biblia dice que da gracias a Dios por todo, porque está la voluntad de Dios para con nosotros.
Entonces tenemos que siempre referenciarnos a Dios como el Todopoderoso y que solamente Él recibe toda la gloria y el honor. Ujú. Sí, muy bien. Muy bien, gracias. Excelente. Esto es todo para hoy. Esto es la lección 6. Voy a compartir la tarea. La tarea para la próxima clase. Vamos a tener clase el lunes. La tarea es otra vez un video. Voy a compartir este video en el grupo de WhatsApp. Vamos a leer Efesios 2 también y voy a compartir algunas preguntas que ustedes pueden contestar antes de la lección y también algunas preguntas de la evaluación final como una revisión de esta lección, la lección 6. ¿Ok? Muy bien. Y terminamos entonces con la bendición. Pues antes de esto, Eduardo, ¿una pregunta más o todavía esta mano es de antes? De antes, ok. Gracias. Entonces, la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Muchas gracias a todos por estar Amén, profe. aquí. Gracias, pastor. Bendiciones a todos. Que te Gracias, bendiga a Daniel. todos. Gracias, Gracias, Mónica. gracias. Luis, Gracias, gracias. pastor. Gracias, chao. Carlos, gracias. Chao.